Y en otras cosas, el Banco de México publicó los resultados de su encuesta de diciembre, expectativas de los especialistas en economía del sector privado, en la que analistas ajustaron a la baja el pronóstico de crecimiento económico para México en el 2025. Me da mucho gusto para hablar de este tema poder saludar a Luis Miguel González. Él es director editorial de El Economista. Muy buenas noches, Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿cómo viene el 2025 según esta encuesta? Esto que nos entrega esta fotografía es un promedio, y lo digo porque no hay editoriales, no hay nada. Son los puros datos duros. Nos dice lo más probable es que 2025 tenga mucho menos crecimiento de lo que se esperaba. Ha habido yo diría, la expectativa de crecimiento económico, el numerito, empezó el año, me refiero a 2024, viendo 2025 con mucho optimismo. Se decía, vamos a crecer más de 2%, porque es el nearshoring, porque hay consumo interno, y cerramos el año todo el tiempo pensando en 2025 en 1.17. Entonces yo diría, nos dicen los expertos, viene flojo el crecimiento o viene complicado. El otro dato relevante que me parece importante poner en la mesa es cómo están viendo la inflación. En la inflación probablemente, es lo que dicen ellos, se podría alcanzar ahora sí estar en el rango de lo que el Banco de México considera su meta, que es 3%. En buena medida esto tiene que ver con cuando la economía crece poco, hay menos presión inflacionaria. Entonces yo diría, la mala es el crecimiento está muy complicado, la buena es derivado de un bajo crecimiento económico, podría haber menor inflación. Ok, y Luis Miguel, ¿cuáles podrían ser los factores que limitan este crecimiento? Hemos hablado últimamente muchísimo de Donald Trump. Yo diría es todo lo que está poniendo en la mesa, si son aranceles, si son deportaciones. Y como no es solo un asunto externo, yo diría hay mucha incertidumbre respecto a cómo va a funcionar en 2025 esta interacción entre economía y política. ¿Qué va a pasar con la reforma del Poder Judicial? ¿Qué va a pasar? Bueno, la reforma del Poder Judicial y el funcionamiento cotidiano del Poder Judicial, yo diría que es un factor que mueve mucho. Y yo diría que en términos generales, el que cerremos el año con el crecimiento a la baja, me refiero, tenemos niveles bajos de consumo, algunas industrias claves como la manufactura, la construcción, están empezando a enfriarse o llevan ya un rato enfriadas. Entonces, todo eso hace un muy mal cóctel. Si solo fuera lo interno, podríamos decir, tenemos la posibilidad de que la economía de Estados Unidos crezca y nos remolque. Si solo fuera Trump y no tuviéramos factores internos, podríamos decir, las fortalezas internas nos protegerán de las malas vibras, digamos, del presidente de Estados Unidos. El problema para mí son la combinación de los dos factores. Y que también el clima de negocios, hay una percepción muy mala, ¿no?, a corto plazo, que muestra mucho pesimismo. Sí, se fue deteriorando. Yo diría, a mediados de año había mucha tranquilidad respecto a cómo iba a ser el arranque de gobierno. Creo que la situación cambió entre agosto y septiembre con el impulso, yo diría casi obsesivo, a la lista de reformas que dejó López Obrador. De alguna manera, a partir de ese momento lo que tenemos es un empresariado mucho más cauteloso, efectivamente más alerta de, bueno, ¿y qué puede pasar? Sin duda la reforma más importante en términos de nerviosismo es la del Poder Judicial,
pero hay reformas que afectan a sectores particulares. El caso de minería, cambio de reglas del juego para minería, es una reforma que también pega. Y yo diría, todas estas semanas que hemos tenido últimamente, más que servir para tranquilizar, para dar certidumbre, han servido para mantener esa como fogatita de la incertidumbre viva. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa el próximo año. Te agradezco mucho, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros. Te mando un gran abrazo. Abrazo, mis mejores deseos para esta Navidad, para estas fiestas y sobre todo para el próximo año. Igualmente para ti. Y en otras cosas, el senador Javier Corral obtuvo una suspensión provisional que lo ampara frente a cualquier orden de aprehensión en su contra, y además el director general del ISSSTE, Martí Batres, designó a Japnel y Maldonado